Radio Pichincha. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos, semana tras semana está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde los acompañaré en la conducción del programa. Aprovecho para recordarles que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Frente Radios es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, enviarnos sus preguntas, sus propuestas de temas a tratar aquí en el programa. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa, también en YouTube. Hacemos también llegar un saludo a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos. Un saludo también especial para la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Esta tarde, a propósito del 25 de noviembre, esta fecha internacional en la que se conmemora la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, a propósito de esta fecha queremos conversar sobre los rasgos que nos permiten caracterizar a Noboa y a su gobierno como formas de poder misóginos. Para conversar al respecto nos acompañan ya Gabriela Gallardo, Emilia Andrade. Gabriela es fundadora de la Fundación Apoyando Ecuador. Emilia es politóloga y en la segunda parte del programa se va a sumar también Ana Cristina Vera. Ella es la coordinadora jurídica de Surcuna. Bienvenidas por lo pronto, Gabriela y Emilia. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Bueno, decíamos que este programa de Frente Radiosa lo hemos titulado Noboa, mi poder en la misoginia. Creo que antes de adentrarnos en la caracterización del gobierno de Noboa, es importante situar los conceptos que de alguna manera van a guiar este debate. Entonces, más bien quisiera arrancar contigo, Gabriela, preguntándote qué es misoginia, cuándo se habla o se utiliza este concepto y qué nos permite calificar así a determinadas prácticas y discursos. Bienvenida, Gaby, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Isa. Bueno, primero agradecerles por el espacio. Me sorprende como la militancia que ustedes tienen ya durante varios años. La verdad que aprecio mucho lo que ustedes hacen. Y bueno, también poder compartir esta tarde con Emilia, que somos compañeras militantes ya de varios años, que hacemos cosas juntas. Entonces, qué chévere poder estar hoy aquí. A ver, sobre la pregunta que me planteas, a ver, teóricamente sabemos que este término viene de como los términos griegos, de miseo, que significa odiar. Entonces viene a ser un término súper importante del odio, y que la traducción sería mujer, ¿no? Entonces se refiere a este odio, este rechazo, a esta aversión, a este desprecio que se tiene hacia las mujeres, y ahora también hablamos de todo lo relacionado a lo femenino, ¿no? Antes, cuando hablábamos de misoginia, pensábamos que solo era un rechazo, un odio a la mujer, pero ya en términos amplios también es a todo lo femenino, ¿no? Todo lo que se traduce en lo femenino. Este odio que se puede entender como un sentimiento que da continuidad en opiniones, en creencias negativas, y a las conductas, porque también la misoginia a veces no solamente son discursos, sino también actos, ¿no? Hacia las mujeres y hacia los cuerpos feminizados. Bueno, hay también términos, en términos teóricos, también hay unas descripciones más amplias de qué es lo que es la misoginia. Por ejemplo, Joan Scott menciona que la misoginia también significa en la omisión, es decir, como no incluir a las mujeres en nada, ¿no? Como de esta idea de ignorarlas o minimizarlas en sus discursos, por ejemplo, políticos, ¿no? Que es algo que también podemos ver. Entonces, él lo hace en términos más amplios. Y la Rita Segato, que bueno, en la guerra contra las mujeres hace una descripción maravillosa y también muy completa, donde también explica claramente cómo opera el sistema patriarcal, pero entre esos ella habla de algo que me parece fundamental y que la menciona que es como una herramienta disciplinadora, ¿no? Sabemos que todos estamos en un sistema patriarcal, pero lo que le hace distinto, digamos, al machismo de la misoginia, por ejemplo, es que es una herramienta disciplinadora a través sobre todo de la violencia.
Y ella pone algunas características, ¿no? Que la podemos poner como quizás nos llamarlo como indicadores, pero sí como unas pautas para poder revisar cuando algo es misógeno, cuando un discurso, por ejemplo, es misógeno, cuando alguien es misógeno. Entre esas habla de justificar la violencia simbólica o la física contra las mujeres y los cuerpos feminizados, o esta deshumanización a la mujer, ¿no? Por ejemplo, a través de burlas, comentarios denigrantes, a través del lenguaje que la reduce a las mujeres a ciertos roles, por ejemplo, con el tema de los roles de género, y también con este refuerzo a la desigualdad de género en expresiones con estereotipos. Y Celia Moros, que es en cambio es una gran intelectual que habla mucho temas de la epistemología, y con esto concluye la parte teórica de la misoginia para entenderla. Ella tiene este libro que se llama Hacia una crítica de la razón patriarcal, ¿no? Y entonces analiza cómo son los discursos misógenos, esto también para entender si los discursos que tiene Novoa son misógenos en comparación de otros políticos que también han sido figuras patriarcales de nuestro país, porque eso es lo que más hemos tenido. Y entre esas, ella dice que puede ser cuando se niega la autonomía o la capacidad de agencia de las mujeres, ¿no? Pues esto ya más relacionado con el tema político, que lo vamos también a discutir hoy. Entonces, por ejemplo, pensando se cuestiona la capacidad de las mujeres para ocupar roles de liderazgo o en la participación de lo político. También como promoviendo este orden patriarcal como que fuera lo único y que fuera legítimo, ¿no? Como que ni siquiera se lo cuestiona, no hay que cuestionarlo porque eso no existe, ¿no? De hecho, recién me pasó con esto de la discusión de la igualdad salarial, como que esto no existe porque todos ganamos igual de acuerdo a la nómina. O la naturalización de la subordinación de las mujeres, como que nosotras tenemos que, con nuestras ideas esencialistas, ¿no? De que nos sabemos cuidar y que somos mujeres y que tenemos que ser tranquilas y buenas, ¿no? En términos, hegemónicos de lo que significaría ser una buena mujer, ¿no? Desde el orden patriarcal. Bueno, estas quizás son algunas pautas de lo que podemos entender como la misoginia, que es distinto al machismo, ¿no? Y que tampoco si bien es una herramienta del sistema patriarcal. Muchísimas gracias, Gabriela. Creo que ha sido muy completa tu elaboración en torno al término de la misoginia. Además, sitúas desde el inicio ideas claves para la discusión de este programa, ¿no? Esto que dice sobre el odio contra la mujer, contra los cuerpos feminizados, pero también la omisión, el negarle su capacidad de agencia política, entre otras, y fundamentalmente una herramienta disciplinaria que luego nos envuelve o nos lanza, nos devuelve otras imágenes de una supuesta mujer buena. Por ejemplo, ahí quizás entrarán las figuras de la propia Lavinia Bolgonesi, la madre del presidente, que creo que nos van a permitir ampliar los términos de la discusión. Emilia, bienvenida. Quisiera hacerte, bueno, la misma pregunta para ir definiendo este campo del debate, cómo entiendes o qué se puede entender por misoginia, pero quizás ampliándolo un poco. También preguntarte en qué medida, si es que también hablamos de un sistema patriarcal, resulta obvio o necesario que nos gobiernen figuras misóginas. Bienvenida. Hola Isa, hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre un gusto estar con ustedes y compartir con mujeres tan valiosas de las que se aprende todos los días. Bueno, creo que la Gaby ya nos dio un amplio paraguas de la definición de misoginia, eh, pero yo sí quisiera aterrizarlo más como a la vida cotidiana, ¿no? Y esta vida que también la vivimos en la política. No es casual, pues, que entonces el presidente actualmente sea un presidente que ha demostrado una serie de violencias y también violaciones a los debidos procesos, violaciones también en el trato que brinda hacia las mujeres dentro de su bancada o dentro de su propio gabinete. Y también las denuncias, que a mí me parece, siempre digo esto, ¿no? Que parecería que tenemos la memoria muy corta, porque Noboa, el actual presidente, tiene varias denuncias ya por violencia de género hacia su ex esposa. Y esas son violencias que solo se han ido agudizando a lo largo de este tiempo, mientras él también va asumiendo un rol de poder mucho más protagónico. ¿Ya? Entonces, es el poder, digamos, esa figura de poder en la que él está en este momento, la que le ha permitido también replicar, digamos, estas violencias hacia otros espacios y hacia otras mujeres. Entonces, ya lo decía la Gaby, la violencia que vivimos cotidianamente las mujeres también se ve replicada dentro de la violencia en el quehacer político, cuando nosotras, digamos, desde una decisión nos involucramos en la política, también nos cruzamos con todas estas barreras que tenemos que cruzar y con todas estas violencias que permean todos los espacios.
más aún, insisto, cuando vienen desde un lugar y una posición de poder mucho más amplia, como Noboa, que además representa a una élite económica del país y ahora también el poder político que está ya impregnado en el día a día. Y dentro de estos poderes también surgen otros poderes que actualmente en el país van tomando mucho protagonismo y mucha relevancia, como es el narcotráfico. El Ujú. narcotráfico es actualmente un poder dentro de la política, digamos, dentro del manejo del Estado, que no podemos tampoco omitir dentro de esta discusión, porque justamente el otro día yo pensaba en relación con el 25N, que sacaron las cifras de femicidio, y es muy loco cómo el femicidio se incrementa mientras se van incrementando todas estas otras violencias, ¿no? Y cómo las mujeres terminamos siendo eh, víctimas colaterales de una guerra que no es nuestra, pero que de alguna manera también nos golpea y que nos golpea directamente, no solo colateralmente, sino directamente nos atraviesa el cuerpo y nos atraviesa los territorios. Y entonces yo pensaba en las mujeres madres de personas privadas de la libertad que tienen que estar todos los días afuera de la cárcel, de la penitenciaría, pidiendo respuestas y pidiendo por la vida de sus hijos, porque el Estado no ha sido capaz de garantizar lo más mínimo, que es la vida. Y Ujú. entonces, esa ya es una violencia que está ahí constante y que parecería que nos hemos acostumbrado, ¿no? Tantas masacres que hemos venido viviendo a lo largo de estos últimos años que ahora se cuenta como algo más y no Ujú. algo que debería sacudirnos y que debería cuestionarnos, eh, y que debería también exigirnos, digamos, o Ujú. levantarnos para exigir otro tipo de respuestas y otro tipo de medidas que no se están haciendo. Entonces, sí, las mujeres también somos parte de, de este daño, digamos, del narcoestado en el que estamos sumergidos actualmente, y parecería que no hay una salida pronta y que no hay, o no hay una salida coherente, si queremos decirlo así. Ujú. Muchísimas gracias, Emilia. Creo que es fundamental esto que nos compartes, por un lado, leyendo las prácticas del propio Novoa, pero también viéndolo en el plano incluso más amplio del narcoestado, ¿no? Y en función de eso, pensar cómo ciertos grupos, en este caso las mujeres, se encuentran entre los más vulnerables y atravesados por las múltiples formas de violencia que azotan y estructuran hoy en día al país. Gaby, me pareció que querías añadir algo a esta última pregunta que yo le hacía a Emilia, o eso me dio a entender tu gesto al menos. No sé si quieres comentar algo antes de avanzar con la discusión. Sí, la verdad es que me pareció una súper pregunta, ¿no? Porque a veces podría parecer que es obvio que en un sistema patriarcal gobiernen misógenos, pero en realidad yo pensando, le estaba reflexionando y la verdad es que no es el caso, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué? A ver, el sistema patriarcal la vivimos todos, o sea, no hay ningún país en el mundo donde no se viva en un sistema patriarcal, ¿no? El sistema patriarcal es como casi como el sistema capitalista, ¿no? O sea, que casi que todos estamos inmersos dentro de esto, de estas lógicas y aparte es algo estructural, por eso es como un sistema patriarcal tan fuerte, ¿no? Y por eso mismo todas las consecuencias que hablaba, por ejemplo, Emilia de Ecuador. Ahora les voy a dar un ejemplo que ahorita acabo de reflexionar. Es que, por ejemplo, en Finlandia, en el 2020, estuvo la primera ministra Sanna Marin, ¿no? Ella tenía toda una agenda feminista dentro de aquí, de ahí. Igual en Islandia, si no me equivoco, recién ganó una primera ministra que también con una agenda feminista. De hecho, su discurso fue súper sonado, le decían como por fin es el tiempo de las mujeres, porque tenía una discusión así como de hay que terminar con el patriarcado, o sea, súper claras las dos, ¿no? Las dos figuras, mujeres y aparte feministas, no necesariamente porque eran mujeres las nombro, sino porque su agenda era esta. Y también pongo el caso de que son países nórdicos, porque sabemos que en temas de, por ejemplo, de los cuidados, son países que tienen las mejores políticas estatales que promueven una mayor distribución en el tiempo de los cuidados entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, pero pese a eso, en el año anterior, si no fue en el 2023, hubo una marcha tremenda, de hecho que fue súper fuerte en Islandia, propuesta por las mujeres y el movimiento feminista de allá, diciendo, miren, en este país tan avanzado y tan patriarcal, nosotras paramos
porque la gender gap, la brecha de género salarial es altísima en estos países. Incluso ahí, incluso en estos países no se ha superado el tema de los cuidados y la distribución de los cuidados, pese a que tengan las mejores políticas en temas de, por ejemplo, licencias de paternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que existan, que gobiernen mujeres feministas, que obviamente serían como todo lo contrario a que gobiernen unos misóginos, ¿no? Pero igual están en un sistema patriarcal, así que no da lo mismo, ¿no? No da lo mismo que el sistema patriarcal implique que hayan gobiernos de misógenos. Y también la otra, tampoco es lo mismo, volviendo a la pregunta más teórica anterior, no da lo mismo que gobierne un ser machista, ¿no? Una persona machista, a que gobierne un misógeno, ¿no? Y yo con esto pensaba en las distinciones que podría haber entre el gobierno de Lasso, de Guillermo Lasso, y el gobierno de Daniel Noboa, y quizás como entrando un poco más a la discusión del Daniel Noboa y su odio por las mujeres, porque creo que es algo que estamos de acuerdo. Creo que hay distinciones entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Guillermo Lasso también tuvo un montón de discursos muy machistas, ¿no? No sé si recuerdan también, aparte muy del orden patriarcal, tal así que de hecho en algún momento decía que en su discurso inaugural, cuando ya se posicionó, ¿verdad? Dicho de posición presidencial, él hablaba, cuando ganó las elecciones, mejor dicho, dijo que él iba a cuidar a todas las niñas como su padre, ¿no? No sé si lo recuerda, ¿no? Entonces esto ya es como el sistema patriarcal, ¿no? El hombre en la familia cuidó a los niños, porque aparte hay un tema de no solamente una superioridad con las mujeres, sino también con los niños y las niñas, ¿no? Y los niños. Entonces, él mencionaba esto. Pero ahora Daniel Noboa tiene otra discursiva, ¿no? Una discursiva ya muy enfatizando al odio y también con acciones ya muy violentas que son muy claras en contra de las mujeres. Entonces ahí podemos ver una distinción de una persona machista que viene construida aparte, Guillermo Lasso muy religioso, sus discursos siempre fueron muy religiosos, y de repente tenemos a un Daniel Noboa con comentarios muy misógenos, ¿no? De la misma manera diría yo, ya que lo vamos a hablar y también después repercute con esa, pero en campaña, volviendo a campaña, pero la vicepresidenta también tuvo estos desatinados comentarios misógenos diciendo, por ejemplo, que no hay violencia de género. Esto ya rebasa, digamos, ya es una negación a esta violencia estructural, ¿no? Lo que hablábamos de los indicadores de qué implicaría la misoginia es esta, ¿no? Esta defensa a la violencia contra las mujeres. Y esto fue definitivamente lo que hizo la candidata Abad en ese entonces antes de ser vicepresidenta, y también Daniel Noboa cuando estaba en campaña y mencionaba cosas como las mujeres quieren quedar embarazadas para poder recibir un bono. Ujú. También lo recordarán. Ya tienen un tinte de misoginia dentro de esto, ¿no? Hay un odio, un rechazo, un posicionamiento a la mujer ya deshumanizante, ¿no? Imagínense en el tema de decir que se quedan embarazadas por esto, ¿no? Entonces esta distinción se va como argumentando, pensando más en esta pregunta que me pareció muy interesante. Muchas gracias, Gaby. Fundamental esa puntualización que haces. Quisiera avanzar, Emilia, contigo. Ahora sí, bueno, ustedes ya han situado varios elementos, pero entrando de lleno a la caracterización de estas prácticas misóginas que vemos en Daniel Noboa y en su gobierno. Como ustedes ya han dicho, y es de conocimiento público, hay múltiples casos de violencia contra la mujer, contra distintas mujeres, en diversos ámbitos además. Por un lado, a nivel de la violencia intrafamiliar, hay denuncias de la ex esposa de Daniel Noboa, Gabriela Goldbaum. Sabemos, todos conocemos la persecución a la que ha estado expuesta la vicepresidenta Verónica Abad, y no solo ella, otras colaboradoras que surgen del movimiento, bueno, o fueron puestas ahí por Daniel Noboa, como la ex ministra Arroyo, pero también la violencia que ha ejercido, que ejerce contra opositoras. El caso más evidente es el de la periodista Alondra Santiago, que fue expulsada del país, ¿no? Entonces ahí, un poco ahondando en este debate, la pregunta sería si estamos ante hechos aislados o en efecto se trata de un modo de hacer política que se basa en el odio en general contra la población, pero cuya parte nuclear de alguna manera es este odio que expresa, esta forma de violencia que expresa contra las mujeres. Emilia. Sí, claro. De hecho, nombraste grandes ejemplos y son grandes ejemplos que nos demuestran que no son hechos aislados, sino que parecería que es una práctica sistemática que repite el gobierno. Estaba en este microsegundo pensando contra qué hombre se ha ido así directamente y no se me ocurre. Y entonces sí pienso en toda la violencia que tuvo que vivir la periodista Alondra Santiago,
tanto así que tuvo que salir del país, porque, insisto, este Estado actualmente no puede garantizarnos lo más mínimo que es la vida. Y esta persecución es prácticamente incitada, digamos, por el mismo, quien está a la cabeza, quien debería dirigir un poco las prácticas para evitar esto, ¿no? Pero por el contrario, vemos que solo se logra intensificar. El mismo tema de Verónica Abad, y aquí yo sí quiero puntualizar algo, y es, ¿podemos o no coincidir ideológicamente con Verónica Abad? Esa no es la discusión acá, sino la discusión es toda la violencia a la que Verónica ha sido expuesta desde el minuto cero en el que asumió la vicepresidencia e incluso antes, en las últimas semanas de campañas, ya veíamos que esto se venía. Ya veíamos cómo Verónica era aislada, digamos, de su cargo o era minimizada de su cargo. Y ahora vemos aún más agudizado este tema con la suspensión de 150 días que, o casualidad, coincide en el periodo de campaña para que después solo regrese y entonces, bueno, sabemos, hay algo que no se está haciendo bien ahí y hay algo que está también abusando, digamos, del poder, están manoseando digamos, las leyes para tratar de justificar algo que es injustificable. Que no puede pasar. En un Estado de Derecho no podemos permitir que estas cosas pasen más allá de lo ideológico. ¿Ya? Yo como mujer feminista no comparto absolutamente nada con Verónica Abad, porque Verónica Abad también ha reiterado en muchas ocasiones discursos de extrema derecha, discursos súper discriminatorios y tal, pero no puedo permitir toda la violencia que ella está viviendo y que ha vivido en estos últimos meses y que ahora también lo está viviendo en este país. Ujú. Y por el contrario, tenemos un gobierno que, insisto, no ha sabido generar alternativas, digamos, o respuestas ante la oleada de violencia que vivimos día a día. No, los índices de violencia no han mejorado. De hecho, este año sigue siendo un año súper violento para Ujú. las mujeres en este país. Seguimos contando muertas todo el tiempo. Cada día hay un femicidio y cada día también se incrementan las listas de desaparecidas. No hay respuestas al respecto. Entonces, yo sí creo, y vuelvo a esto, sí es sistemático. Creo que tenemos que responsabilizar a quienes están a la cabeza de esto y que no han sabido gestionar, digamos, el conflicto o gestionar eh, la violencia que se está viviendo en el día a día, sino que más bien parecería que son ellos quienes lo incitan, Ujú. porque no hay política pública. Y Ujú. entonces, sin política pública es prácticamente imposible salir del lugar en el que estamos actualmente como país. Somos un país súper violento y somos un país cada vez más duro para nosotros las mujeres, porque mientras se precariza la vida y mientras vivir en este país es cada vez más caro, mientras la crisis energética también agudiza la crisis económica, quienes mayoritariamente tienen que salir a la calle a trabajar son mujeres. Son mujeres quienes son sostén de hogar y entonces tienen que buscarse los medios de vida para poder seguir manteniendo los hogares y hogares que se precarizan y hogares que entonces se vuelven también la base fácil del narcotráfico. Entonces es como una cadena de malas decisiones que no parecerían encontrarse en un punto de solución, que no parecería haber un proyecto país. Y ahora estamos también a puertas de una nueva elección y yo no veo que los candidatos actualmente hayan posicionado la agenda feminista, hayan hablado siquiera de nuestros mínimos y elementales derechos, sino que por el contrario, parecería que hablar de feminismo se convierte cada vez más complejo para ganar votos, entre comillas. Entonces, es preferible evitarlo y no se ahonda en esa política y no se ahonda en todas estas problemáticas que nosotras vivimos. Yo pienso mucho, por ejemplo, en las mujeres que son personas privadas de libertad y que no hay absolutamente nada de respuestas al respecto. Pero sí se presume que hay muchos casos de abuso sexual dentro de las cárceles. Y Mm. entonces,
Sí, y a mí me parece que es sistemático, me parece que es premeditado, es una respuesta premeditada, o sea, es una no respuesta premeditada. Y entonces estamos también viviendo las consecuencias de este casi que no Estado, porque no veo que haya un involucramiento del Estado en el día a día, digamos, en la cotidianidad, para al menos solventar las condiciones más mínimas de supervivencia, sino que cada vez se agudiza la situación en este país. Muchísimas gracias, Emilia. Gabriela, antes de que nos vayamos a la pausa, quisiera compartirte, hacerte la misma pregunta. ¿En qué medida el odio, la violencia y el miedo son las puntas de lanza del gobierno de Daniel Noboa? En función de lo que hemos estado conversando, ¿cómo entiende Daniel Noboa el hacer política? ¿Cuál es su forma de hacer política? Creo que es súper claro. O sea, la verdad me parece que es un tirano en ese sentido. Ya me parece que va en contra de la democracia, ¿no? O sea, ya vemos los tres actos y quizás refutando un poco lo que dice Emilia, también vemos actuaciones, no solamente con su esposa, con Verónica Abad, con María Luisa Coedo, con Alondra Santiago, con Glass, con Topic. ¿Y qué más autoritario que ir y meterse en una embajada? O sea, imagínense lo que implicó eso. Entonces, a mí me parece que la forma de hacer política de él es pensando que tiene todo el poder del mundo y que puede hacer absolutamente lo que quiera, ¿no? Pero eso no quita que no sea una figura patriarcal, porque es como un niño pensando que puede hacer con el país como un juguete, ¿no? Pensando que obviamente ha tenido todo en la vida, porque también hay que ubicarlo en su clase y la forma en la que él creció, y se le nota claramente que es alguien que piensa que puede hacer, que puede llegar a la Asamblea Nacional y ser asambleísta porque tiene la oportunidad de hacer absolutamente lo que quiere, ¿no? Y que tiene ciertos simbólicos. Ahora, también tiene sus formas contra las mujeres, que eso es lo que le hace lo distintivo, ¿no? No, entonces no va a ser lo mismo con lo que hizo con Glass como con Topic, ¿no? Y yo creo que el caso más importante de todos los mencionados, sin dejar de lado que todos han sido tremendamente violentos, es el caso de su esposa. Yo no puedo creer que tengamos un presidente que haya violentado a su esposa dentro de su hogar, ¿no? Y una violencia que ya sabemos que es psicológica, es una violencia que es permanente, ¿no? Y que la sabemos en todo el país, ¿no? Y que siga siendo nuestro presidente, ¿no? Eso me parece que es una cosa que queda clara, la forma de la misoginia que tiene. La violencia de género dentro de los hogares es misoginia. Y este presidente lo podemos categorizar como misógeno porque sabemos el tipo de violencia ya de género dentro de su hogar y dentro también de su familia que la tiene. Y después lo vamos a discutir, pero también cómo trata a su esposa actual, ¿no? También esta forma de utilización política que tiene con su esposa. Y de ahí sí entrando como a los casos de Verónica Abad, que sabemos que esto es muy parecido al caso de Rosalía Arteaga, y esto también fue un caso de misoginia, ¿no? Porque si bien había igual un autoritarismo y también un procesos antidemocráticos, pero también se ve que aquí existe un orden patriarcal porque se les hace más fácil, ¿no? Cuando se trata con una mujer de dejarla por fuera de la política. Y vimos que cuando les mencionaba como lo que dice Celia Moros en temas políticos, ella ya menciona esto, ¿no? Como dice la omisión de que a las mujeres es más fácil dejarlas por fuera de la política. Y eso se le hizo muy fácil a Daniel Noboa con Verónica Abad. Ahora, obviamente, estamos de acuerdo con que Verónica Abad en este caso debería asumir la presidencia legalmente de manera democrática, pero yo quería hacer solo una cuña que también decir, tampoco olvidemos quién es Verónica Abad, estaba en Israel. Yo sé que enviada por Daniel Noboa, pero hablando de una agenda donde están matando mujeres en Palestina, ¿no? Entonces, si hablamos de misoginia, también podríamos categorizar a Verónica Abad en la misma figura de ahí. Lo que hace Daniel Noboa, pero tampoco olvidemos que tenemos una vicepresidenta, ¿no? Que estaba en un estado donde estaba cometiendo un genocidio contra mujeres y niñas, contra mujeres y niños, ¿no? En este caso. Y bueno, también aquí solidarizarme de paso con Alondra Santiago, que con el periodismo que ella hace, aparte que lo hace desde una perspectiva de género, ha sido justamente por su posición crítica que salió del país y que también creo que por un tema de género y también no solo entrelazado, pensando desde una perspectiva más interseccional, también utilizado por un tema de su nacionalidad y de dónde viene, de sus raíces, ¿no? Entonces, ver también que Noboa no solo contra el tema de género, ¿no? También hay otros componentes, seguramente, bueno, sabemos que es clasista, pero también debe ser racista, o sea, hay muchas cosas que debemos componer la figura de él. Y la última que salió es la de María Luisa Coedo, ¿no? Que hizo una denuncia recientemente contra Daniel Noboa. Ella mencionaba esto que me pareció como simpático, que decía esto de los tres palos, ¿no? Y ella lo puso esto como una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral, si no me equivoco,
y a la Defensoría del Pueblo y decía que cómo podemos tener un presidente que habla de los tres palos, pero claro, si lo analizamos desde no sé, el análisis del discurso, simbólicamente está hablando desde un lenguaje sexista, ¿no? Utilizando esta idea de que el hombre puede ir con lo que sea y de una manera también violenta, ¿no? Entonces, sí, como compartir como estos tintes que también tiene Daniel Noboa en su forma de gobernar. Perfecto, Gaby, muchísimas gracias. A ti, Emilia, también. Ahora nos vamos a una pausa y en breve seguimos con más de Frente de Radiosa y de la discusión. Radio Pichincha. Seguimos con más de Frente Radiosa. Nos acompañan Gabriela Gallardo y Emilia Andrade. Muchas gracias por estar acá. Estamos conversando sobre la misoginia del gobierno de Daniel Noboa. Emilia, quisiera continuar la discusión contigo planteando lo siguiente. Hemos hablado del odio que expresa su forma de actuar, de odiar, de omitir a las mujeres, la de Daniel Noboa me refiero. Pero paralelamente hay figuras femeninas que lo acompañan y que juegan un rol fundamental, diría yo, en su estrategia política. Me refiero específicamente a su esposa, Lavinia Boluanesi, y también a su madre, que hoy por hoy lidera su lista de asambleístas. Entonces, más bien, Emilia, preguntarte cuál es el papel que tienen estas dos figuras en el gobierno, en la forma de hacer política de Daniel Noboa. ¿Cuál es la imagen, el prototipo de mujer que nos están proponiendo? Bueno, ahí solo una cosa, me quedó sonando esto que lo mencionó Gaby, que era la forma de hacer política de este gobierno. Y me quedo pensando si realmente este gobierno hace política. Yo creo que no. Yo creo que por el contrario, ha sido muy bueno haciendo marketing y vendiéndonos una imagen, digamos, antes que realmente hacer política, porque no veo una disputa de ideas o de pensamientos o de criterios que estén en juego en este momento, sino por el contrario, creo que es una persona que únicamente ha sabido como posicionar la figura, digamos, sí, que su propia clase le da y ahora también ligada al poder. Y esto creo que se junta también con la pregunta que mencionas de cuál es el rol de las mujeres cercanas al presidente. Creo que la respuesta es un poco obvia y es que son mujeres, primero, me parece que es esta instrumentalización de las mujeres, ¿no? Para un poco solapar esta imagen autoritaria de un gobierno que, como bien sabemos, no tiene ningún reparo en invadir embajadas, en romper relaciones con otros países y en únicamente fortalecer su imagen. Pero sí creo que es esta instrumentalización de las mujeres, pero además de qué mujer, es esta mujer que logra cumplir con el rol bastante estereotipado, que además no nos representa como población ecuatoriana, o sea, es el 1% de la población quienes están a cargo de este país actualmente, y entonces incluso estéticamente, visualmente, son mujeres rubias, blancas, que no somos del común de los ecuatorianos, que no es la persona que tú ves en la calle y con la que te sientes identificado. Pero sí creo que es en cambio esta figura que siempre nos han tratado de inculcar como el llegar a ser. Entonces siento que si logran fortalecerse, también es dentro de esta lógica arribista de en algún momento vamos a llegar a hacer eso, que también es bastante colonial, o sea, cumplir con el estereotipo de rubio, blanco, ojiverde, millonario. Y entonces, sí, creo que entonces son mujeres que han sabido fortalecerse dentro de esa imagen. Y decir esto no es machista, sino también es evidenciar, digamos. O sea, creo que también hemos caído en esto de no señalar y no hacer críticas por pensar que eso es netamente violencia, cuando nada que ver y cuando creo que el debate es enriquecedor cuando decimos cosas. Y entonces, a la par, también son mujeres que toda su línea, digamos, y su forma de hacer política ha sido mediante trabajos caritativos, ¿ya? Como servicios sociales, que además están muy ligadas a la figura femenina. Y Ujú. entonces la mujer médica que entonces y ayuda a los niños pobres
Y entonces es toda esta lógica altruista que no termina de ser política, o que al menos no debería ser política, porque la política debería estar pensada para todos y para todas, y no solo dentro de esta lógica de la caridad, ¿no? De lo que me hace sentir bien en ese momento. Y como yo tengo mucho dinero, entonces voy y aporto, sino que debería ser algo que esté primero institucionalizado y que además sea una política de Estado, que insisto mucho, no hay política en este momento. Fundamental y además, bueno, como tú bien dices, encarnan estos valores extremadamente conservadores que son parte vital, nuclear, diría yo, del ADN autoritario de la oligarquía, de Noboa en particular en este caso, ¿no? Quisiera dar la bienvenida también a Ana Vera, que se acaba de sumar a la transmisión. Ella es parte de Surcuna. Ana, hemos estado conversando sobre la misoginia de Daniel Noboa. Primero, creo que logramos de manera muy puntual, además muy pedagógica, aclarar términos que pueden parecer complejos, como el de la misoginia, el sistema patriarcal, etcétera, y en función de eso caracterizar estas formas de odio, de violencia, de omisión a la mujer que ejerce y encarna hoy Daniel Noboa. Quisiera pasar, ya que estamos en el último tramo del programa, además a dialogar sobre los padecimientos colectivos a las que están sujetas las mujeres hoy por hoy en el Ecuador y con eso darte la palabra preguntándote cómo afecta la devastación de lo público a las mujeres, cuáles son los saldos de la violencia contra las mujeres en un contexto marcado por formas de neoliberalismo autoritario. Bienvenida, Ana, tienes la palabra. Hola Isabel, hola compañeras, muchas gracias, igual por el espacio. Creo que es muy importante la pregunta que haces porque creo que efectivamente el neoliberalismo tiene que ver, viste, con la destrucción del Estado y con su funcionalización, si quieres, para los intereses corporativos. Y Mm. eso efectivamente afecta a toda la población, pero yo creo que de formas mucho más recrudecidas a las mujeres por la vinculación que las mujeres tienen con todo lo que tiene que ver con lo cuidado, con el cuidado y con lo social. ¿Viste? Porque cuando, digamos, se desarman, por ejemplo, los sistemas de educación para los niños, los sistemas de cuidado, los sistemas de salud, ¿viste? Sí hay una afectación diferenciada, ¿no? Justamente para las mujeres por las labores de cuidado que realizan en esta sociedad. Y que hace que efectivamente nuevamente se vuelvan a postergar, digamos, su salud, su propio cuidado, su propio bienestar, ¿viste? En función de seguir generando cuidados para la gente a su alrededor, ¿no? Y cuando el Estado se desarma, eso se vuelve como mucho más grave, ¿no? Creo que también hay que resaltar el tema de la fuerte implicación que tienen las mujeres, digamos, en las luchas antiextractivas, por ejemplo, ¿no? Y cómo son de las más fuertes defensoras de la tierra y territorio. Y cómo las políticas, por ejemplo, extractivas, mezcladas con las políticas represivas que tiene este Estado, las afectan también de formas eh, sumamente violentas, ¿no? En estos territorios donde se está llevando la resistencia, ¿no? Tanto desde las tácticas específicas de represión, de criminalización, las implicaciones que tiene, ¿no? También la criminalización dentro de los procesos comunales y sociales, como la ruptura del tejido comunitario, ¿no? Igualmente, tanto los cortes de luz como otras medidas que promueven un mayor empobrecimiento también precarizan las condiciones de vida. Y efectivamente a las mujeres se les aumenta el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares lo que pasa es que ellas tienen que salir muy temprano a buscar agua, porque ya no hay agua, ¿me entiendes? Porque se corta el agua, ¿no? Con la luz y con todo esto, y esto implica aumentar, digamos, los trabajos de cuidado, pero además las condiciones de los cortes de luz también repercuten, ¿viste? En la posibilidad de ocupar la ciudad, de Mm. salir, de estar en determinados espacios. Yo estuve en Esmeraldas, digamos, hace 2 semanas y muchas de las compañeras ya no se quedan hasta tarde, ¿viste? No pueden quedarse, no solamente por las labores de cuidado, sino por las implicaciones de vivir en una ciudad donde se va la luz y, por supuesto, la violencia incrementa, ¿no? Para ellas como mujeres, ¿no? Y por supuesto también con el incremento de la delincuencia organizada, con el incremento, digamos, del empobrecimiento, de la violencia, también hay algunos impactos diferenciados como un aumento de la violencia sexual, o sea, que es brutal en los lugares
sobre todo donde hay más presencia, digamos, de grupos de delincuencia organizada, pero también de la represión estatal, ¿no? Militares, policías, que aprovechan y abusan de su poder para abusar de las mujeres, ¿no? Tenemos varias denuncias, por ejemplo, de mujeres presas, incluso embarazadas producto de violencia sexual, ¿no? Y no existe ni siquiera una forma adecuada de constatar si está sucediendo. ¿Viste? Porque el desarme del Estado es total. Por ejemplo, la institución de derechos humanos no tiene ninguna utilidad. La Defensoría del Pueblo no sirve para nada. El mecanismo para la prevención de la tortura, al menos que yo sepa, no ha tenido ninguna activación importante. Y Ujú. estamos viviendo la muerte de personas, el asesinato, diría yo, por parte del Estado de personas, viste, por hambre en las cárceles, ¿no? Las violaciones masivas de derechos humanos, la tortura como una práctica masiva, ¿no? Y eso es sumamente preocupante, ¿no? Y como te decía, igual aumentan las labores de cuidado de las mujeres, porque, por ejemplo, la crisis carcelaria que ha hecho que las madres, las esposas, viste, las hermanas, tengan que incrementar los cuidados para poder sostener a esta población que comienza a ser privada de todo, desde el mismo Estado que se supone que debería proteger sus derechos, ¿no? Quizás Ujú. lo dejaré ahí como para comenzar y poder seguir conversando con las compañeras. Muchísimas gracias, Ana. Gaby, Emilia, les quiero hacer la misma pregunta, pensando en estos padecimientos colectivos, enfocándonos en el caso de las mujeres, pero también con una mirada interseccional, como ustedes mismos mencionaban ya previamente, preguntarles cuáles son los saldos, en este caso de la violencia contra las mujeres, específicamente en un contexto que se puede categorizar como neoliberalismo autoritario. Gabriela. Sí, yo estaba pensando, bueno, la verdad es que Ana, y saludarle a Ana, pero hizo como una discusión como súper completa, una descripción súper completa de lo que está pasando desde las cárceles, del sistema extractivista, quizás como para ampliar y ejemplificar con ciertas cosas que estaba pensando en el tema de la luz, por ejemplo, la falta de electricidad. Eso es algo que nos está pasando a todos, pero no nos está afectando a todos de la misma manera, ¿no? Está afectando más a las mujeres y a las mujeres de la ruralidad. Ya de por sí la falta de electricidad afectaba a las mujeres. Hay una tasa significativa a nivel de Latinoamérica de mujeres que mueren por estar cocinando en leña, ¿no? Es por falta de electricidad y esto pasa con las mujeres indígenas, sobre todo mujeres racializadas y mujeres de la ruralidad, y esto ahora con este caso estamos aumentando. A esto hay que sumar que todavía no hay investigaciones, pero que hay que hacerlas, es como el aumento, si en el tema del COVID hubo un aumento de la violencia de género, cómo ahora la falta de luz está aumentando la violencia de género dentro de los hogares, ¿no? Las violaciones dentro de los hogares también, ¿no? La violencia de género en general dentro de las casas sin electricidad, ¿no? Las calles sin luz, imagínense, esto a quienes les afecta principalmente en términos de seguridad. Además, con un estado como el que estamos viviendo, también que afecta al tema del empleo, el endeudamiento, quienes están más endeudándose en estos tiempos también son las mujeres, ¿no? Porque tienen que tratar de sostener los hogares. Entonces hay también un tema de la deuda y donde ya se ha discutido también y se ha revisado a nivel internacional que en temas de crisis, quienes están endeudando son las mujeres y esto está pasando también en el Ecuador. Pensando en el Estado extractivista, totalmente de acuerdo, pero también aumentar diciendo como, bueno, no, aparte de que están resistiendo, son las principales afectadas por el tema del cambio climático, pero también por las políticas neoliberales. Ustedes pueden conversar con todas las compañeras que se encuentran en los ríos y la falta de agua les afecta directamente su vida cotidiana a través del trabajo de los cuidados. Y sumar a esto a la crisis carcelaria, que también se han aumentado transfeminicidios dentro de las cárceles, porque también hay que hablar que en Ecuador, a diferencia de otros países, a las mujeres trans les ponen en las cárceles de hombres. Entonces también hay casos que han salido y que a veces esto no se visibiliza, pero que está pasando en esta crisis carcelaria y que hay que hablarlo. Y finalmente la criminalización de la protesta, o sea, lo que pasó el 25N, ¿no? Cómo el Estado se manifiesta ante una fecha tan importante, ¿no? A nivel internacional, que es inaudito, ¿no? Como estos funcionarios como Zárate, por ejemplo, que mencionaba que puede haber violencia y que tenemos inteligencia justamente para desmotivar a que salgan a las calles a protestar por este Estado que no solamente se protesta contra la violencia de género, sino como la violencia estructural que estamos viviendo dentro del país. Y bueno, empezando con el tema del narcoestado, que también sería bueno ampliarlo y cómo esto también se conecta con la muerte de muchas mujeres, sobre todo de la provincia de Esmeraldas, donde también siguen siendo las principales afectadas dentro de esto y niños y niñas, ¿no? Y bueno, esto es una perspectiva más interseccional, pero seguramente lo podríamos ampliar en otro programa. Muchísimas gracias, Gaby.
Emilia, quisiera darte la palabra. No sé si quieras añadir algo más a este tema puntual, pero también un poco ampliando la discusión ya en estos últimos 10 minutos que nos quedan, preguntarte puntualmente en este contexto, en el marco de estas violencias estructurales que ustedes han situado, ¿qué implica hablar de organización, de resistencia feminista? Sí, bueno, creo que acá ambas compañeras supieron explicar muy bien cómo está la situación de las mujeres en este contexto. Ahí solo añadir que, por ejemplo, en Quito la tasa de desempleo sigue creciendo y actualmente tenemos 9,3% de desempleo. Mayoritariamente son mujeres y quienes sostienen, por ejemplo, los sistemas de comercialización como los mercados o el mismo comercio autónomo, en su mayoría son mujeres y además son mujeres de edad avanzada ya. Mm, Entonces, sí, evidentemente somos las mujeres en quienes recaen esta doble carga, ¿no? Ante la falta de Estado y ante la ausencia de políticas, somos nosotras quienes de alguna manera tenemos que seguir buscando estas otras economías para subsistir. Em, y ahora bien, el tema de la resistencia feminista creo que en este momento se ve mucho más complicado frente a a un gobierno bastante autoritario. El último mes, digamos, que hemos visto cómo la gente trata de organizarse dentro de sus posibilidades y trata de convocarse y autoconvocarse en ciertas circunstancias, solo se han visto em, acaecidas por un incremento brutal de la violencia policial, un incremento que no tiene comparación, porque si tú ves la cantidad de gente que sale a movilizarse frente a la cantidad de policías que están esperándole a la gente en el centro histórico, es absurdo, es ridículo el despliegue de la fuerza policial en un contexto de mucha violencia y de mucha violencia propia, digamos, de este narcoestado y que entonces todos los recursos más o menos vayan dirigidos a golpear jóvenes que se están movilizando y que están tratando de organizarse. Tenemos actualmente una situación muy delicada con la organización social. ujú. Eh, Esto propio del desencanto, digamos, y la desesperanza de un futuro. Entonces, la gente dentro de estas condiciones trata de organizarse dentro de sus medidas y te encuentras con un gobierno completamente intransigente y completamente violento. La marcha del 25N fue similar. Muchas mujeres decidieron no salir por miedo a las represalias eh, y había ese día, me acuerdo, en el centro histórico, era todo un caos y el centro histórico estaba cerrado, ya no solo el cuadrante que conocemos del centro, sino ampliaron todo eso y estaba lleno de policías, lleno de trucutús, que es completamente innecesario e inconsecuente con la movilización que se iba a realizar. El 25N es el día de la violencia del día de la no violencia contra la mujer. Desplegar esa cantidad de fuerza ese día es hasta violento con nosotras mismas, es violento con nuestras capacidades de poder reclamarle al Estado la ausencia de este mismo. Ujú. Entonces, sí, creo que cada vez resulta más difícil resistir o más difícil organizarse, porque la desesperanza sí es un medio bastante desmovilizador. Muchísimas gracias, Emilia. Ana, quisiera hacerte la misma pregunta. ¿Cómo lees tú a la organización, a la resistencia feminista en este contexto? Bueno, yo también creo que son tiempos complejos, ¿viste? Y no porque la gente no esté inconforme, ¿me entiendes? Y no quiera también plantear otras formas de construir, digamos, ¿no? Realidad, política, sociedad, sino porque la propia precarización de la vida creo que también afecta la posibilidad de movilización, ¿viste? Porque la gente, y en concreto las mujeres, ¿viste? Las feministas, y ahí retomando un poco lo que decía Gaby, también de forma diferenciada, ¿no? Porque no somos iguales y no tenemos los mismos privilegios, están intentando sobrevivir, ¿me entiendes? Y están intentando tener lo básico para ellas, para sus familias, para poder tener una vida lo más digna posible, ¿no?
Entonces sí creo que el empobrecimiento, la precarización de la vida, la violencia, viste, en los barrios, en los distintos sectores, atenta, digamos, contra la resistencia y contra la movilización social, porque hace que la gente tenga que estar ocupada resolviendo las cosas urgentes, inmediatas, inminentes, ¿no? Y eso le resta un montón a la posibilidad de organización en muchas ocasiones, ¿no? Aunque en otras podría promover esa misma organización, ¿viste? Igual para sobrevivir, ¿no? Para resistir, para poder efectivamente soportar una situación que cada vez es más grave y más compleja. Por otro lado, creo que hay un desgaste de los movimientos de mujeres y feministas, ¿no? Que tiene que ver con muchos factores, ¿no? Con desde pugnas internas, ¿viste? Hasta cuestionamientos ideológicos que hay al discurso feminista, ¿no? Desde hace algún tiempo que han comenzado a posicionarse con fuerza, ¿no? Quizás menos en Ecuador, más en otros lugares, pero que cada vez son más evidentes. Hasta los mismos, digamos, debates internos que a veces son muy complejos, ¿no? Pienso, no sé, en temas de debate como el tema de, no sé, los movimientos trans excluyentes, por ejemplo, que yo no considero que se deban considerar feministas, pero hay todo un debate alrededor de eso, ¿no? Desde el mismo feminismo, ¿es posible un feminismo liberal o no es posible? ¿Viste? Hay como mucho debate alrededor de qué es ser feminista, de cómo se construye ese feminismo, que por supuesto se encuentra con posturas ideológicas absolutamente contrarias, ¿no? Estos nuevos movimientos que surgen, ¿no? Que atacan al feminismo principalmente, ¿no? Como, o sea, que dicen que es una ideología, ¿viste? Pero yo pienso que muchas formas de pensamiento son ideológicas, ¿viste? O sea, es hasta una falta de entendimiento del concepto de ideología, ¿viste? Pero todo el ataque que ha tenido el feminismo, más las mismas peleas internas, creo que también aportan a ese proceso de desmovilización, ¿no? Y por supuesto es importante quizás mirarnos, sentarnos, analizar, tener conversaciones profundas y tomar decisiones también de hacia dónde queremos ir como movimiento o movimientos, ¿no? Porque no hay un solo feminismo, sino que hay mucha diversidad. Muchísimas gracias, Ana. Gaby, te quedaste con el último minuto del programa, pero un minuto. Quizás lo que te quisiera repreguntar puntualmente es, ¿cuáles son los niveles de la organización feminista en términos de, hemos hablado de la calle y de lo difícil que resulta reaccionar en condiciones de precarización de la vida, pero tal vez también en otras formas de resistencia, ¿no? De la, no sé si autoorganización, pero también formas de disputar el Estado. Gaby. Ya, tu pregunta no, no para un minuto, pero voy a intentarlo. Estoy totalmente de acuerdo con Ana, efectivamente. Yo creo que la razón por la que tampoco no es por un tema solo de la criminalización de la protesta, sino porque, claro, hay un tema de los cuidados que hacen también que las mujeres no puedan salir a las protestas, ¿no? Quería pensarlo también en términos más positivos para cerrar el programa de cómo la potencia feminista, como las llama Gago y las llama las feministas latinoamericanas, es transformadora, ¿no? Y cómo puede ser transformadora no solamente a través de las calles, sino también a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? También como de disputando el Estado, los espacios del Estado, de que hayan candidatas también mujeres, no tampoco resta importancia, ¿no? Yo veía la campaña de las feministas contra Milei, que le hicieron de las Swifties en internet, o la campaña de Leñao, ¿no? Que también fue una tendencia en redes sociales, que fue contra Bolsonaro, y cómo esto incidió en el voto. Y algo decirles por esto, para, en términos positivos, cómo el feminismo realmente puede disputar el Estado y la democracia, es que en estos países, igual que en Chile con Kast y en Colombia, igual con la opción de derecha, las mujeres, en gran diferencia de los hombres de nivel en Latinoamérica, están votando en contra de la derecha y en contra de estos candidatos misóginos, ¿no? Y esto solo es posible cuando el movimiento feminista se activa. En Ecuador, lamentablemente, votaron más por Noboa, pero yo siento que nosotras tenemos el potencial de poder buscar otras estrategias en el que podamos hacer que en estas nuevas elecciones no gane Noboa, tomando en cuenta que es un candidato de derecha y también un candidato misógino, ¿no? Muchísimas gracias a Gabriela Gallardo, Emilia Andrade y Ana Vera por haberse dado cita esta tarde aquí en Frente Radiosa para conversar sobre el carácter misógino de Daniel Noboa, de su gobierno y sobre todo también plantear formas de resistencia feminista. Con esto cerramos Frente Radiosa. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias.
Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.